¿Tienen sus Biblias listas? Bueno, por favor, ábranla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Pedí que incluyeran en la lectura pública de la palabra de Dios el primer capítulo porque es el contexto de lo que hoy vamos a tratar. Vamos a ver los versículos 13 al 16. ¿Está bien? Así que vamos a comenzar leyendo y luego vamos a orar. Dice el versículo 13, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Versículo 14. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Bueno, vamos a orar. Querido Dios, esta es tu palabra y quisiéramos que una vez más, como hemos cantado, la uses para hablar a nuestros corazones. No solo, Señor, oír y que tu palabra llegue a nuestras mentes, que tienen que pasar por ambos lados, por los oídos y por las mentes, pero sobre todo, Señor, pedimos que finalmente afecte nuestros corazones, que permitas que tu palabra nos transforme y seamos más como Cristo tu Hijo. En su nombre oramos. Amén. En una ocasión yo sugerí que si podíamos cantar un famoso himno, que es He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y alguien que oyó esta conversación dijo, pero ese himno es antibíblico. No se metan con este himno, dije yo. Pero la realidad es que uno puede asumir que es un himno antibíblico, pero quizás por desinformación, porque lejos de ser un himno arminiano, como es la acusación que recibe, porque lo asocian a las famosas cruzadas de Billy Graham. Y obviamente eran cruzadas con una predicación decisionista, lo cual no significa que no hubo miles de almas que llegaron a convertirse. Pero no era necesariamente una predicación reformada, pero sí era el Evangelio. Entonces, comencé a investigar un poquito sobre este himno y la verdad que su origen es precioso y emocionante a la vez. Se ha convertido en la actualidad en el himno de la iglesia perseguida. Está inspirado en la historia del martirio de una familia completa en la India, una familia que fue el primer fruto de la obra misionera de un pastor bautista norteamericano. Y este fruto, que es toda una familia llegando a la fe, fue un impacto, generó oposición, y quiero que conecten esta historia con el trasfondo de nuestra epístola. Trajo toda una atmósfera de odio sobre el resto de los nativos, y la historia cuenta que fueron asesinados uno por uno, con arcos y flechas,
pidiéndole al padre de familia que observara todo. Comenzaron por sus hijos. Este hombre se llamaba Nok-Sen. Ustedes pueden seguir esta historia. Nok-Sen observaba cómo su familia estaba en el altar del sacrificio por causa de su fe. Le pidieron que se retractara de su fe y se iban a casa todos felices. Así fue que este recién convertido se mantuvo firme viendo cómo sus hijos morían de a uno y luego su esposa. Y él decía, mientras iban matando, le iban preguntando si se retractaría y él una y otra vez decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y luego el otro hijo, y él le volvían a plantearle que se retracte de su fe, y él decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y finalmente él mismo fue ejecutado. Este himno hoy es un símbolo de la resistencia cristiana y gracia, sublime gracia, que es quizás el primero. Así es como los tesalonicenses decidieron responder a la oposición. Porque cuando los misioneros se van, ellos humanamente quedan desprotegidos, solos, firmes por la palabra que habían recibido en esas semanas, que nadie sabe cuántas, podrían haber sido poquitas, podrían haber sido máximo 6 meses. Ellos quedaron firmes porque recibieron la palabra de Dios en ese tiempo por medio, del ministerio de Pablo y sus colaboradores. Pero en un sentido ellos quedaron rodeados de opositores y enemigos y ellos plantearon esta misma decisión. Hemos decidido seguir a Cristo, no vamos a volver atrás. Y hay que estar en esa situación. Yo no sé si hay alguien aquí que estuvo en algo similar. Yo creería que no. Quizás no conozco la historia de cada uno de ustedes, pero sí podemos sufrir, por lo menos en nuestro contexto, discriminación, desprecio, que tus amigos comienzan a verte raro a partir de tu asociación con la iglesia y tu nueva fe y comienzan a dejarte de invitar a algunos cumpleaños. Y así, eso a nosotros nos impacta muchísimo, claro, porque estamos de alguna forma viviendo o estamos pagando el precio de nuestra fe en Cristo. En realidad, un nuevo convertido llegó a D.L. Moody, el pastor de la famosa iglesia en Chicago, y le dijo, pastor, ahora que soy cristiano, ¿debo dejar a mis amigos del mundo? Y el pastor sabiamente le dijo, tranquilo, sigue a Cristo y ellos te van a dejar a vos. Pero es porque es muy difícil. Y no quiero hacer una apología de que los cristianos no tienen que tener amigos inconversos, pero sí la amistad con los inconversos será definitivamente limitada, porque no va a haber amistad espiritual, porque no son amigos de Dios. El Día del Amigo yo suelo usar la misma frase, es decir, todos los años ya digo lo mismo, tengo que inventar otra en realidad, pero yo, feliz día amigo, los amigos de Dios son mis amigos. Pero en realidad lo creo de todo corazón. Los amigos de Dios son mis amigos. Pero estas personas, sin dudas, comenzaron a caminar por fe, como cantamos, y comenzaron a experimentar una serie de consecuencias o resultados de haberse hecho cristianos. Pero ellos dijeron, hemos decidido de seguir a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo. No volveremos atrás. Y ese es el informe que cuando va Timoteo, enviado por Pablo, y está con ellos y regresa, y informa a Pablo se emociona. Yo me imagino, se emociona, y más allá de lo emocionante que habrá sido este informe, lo que él escribe es la palabra de Dios. Y él escribe, sin dudas,
en esta epístola 2 oraciones. Ya hemos visto la primera en capítulo 1 y hoy veremos la segunda oración, que es a partir del versículo 13, que es un párrafo que se observa el mismo sentir que en el capítulo 1, como acción de gracias a Dios, y a la vez que esta oración haya quedado escrita, porque él podría haber hecho una pausa mientras escribía, oraría al Señor y seguiría escribiendo y la oración no estaría incluida en la epístola, pero está incluida. Y creo que está incluida no solo porque fue una sincera y profunda doxología o alabanza y adoración a Dios por la fe de ellos, sino también porque esta oración habrá sido de gran ánimo para los lectores, para nuestros hermanos en Tesalónica, que algún día los conoceremos personalmente. Será todo un feliz encuentro, eso lo vamos a ver en capítulo 4, cuando todos los santos sean reunidos con Él en las nubes para estar con Él por siempre, y allí estaremos por la eternidad con todos los santos, con los santos de toda la historia. Pero esta porción no es una continuidad del capítulo 1, sino que es una ampliación, como una segunda oración que amplía, y vamos a ver que hay un paralelo, pero es una nueva sesión. Pablo vuelve a expresar alabanza a Dios por los tesalonicenses. Y para que ustedes piensen que no es algo nuevo, en la carta a los Efesios hace exactamente lo mismo. Hace como un interludio, una pausa, ora en capítulo 1 y luego en capítulo 3 vuelve a hacer otra oración. 2 oraciones en una corta epístola. Lo vemos exactamente a Pablo haciendo lo mismo acá. Observen el versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Es exactamente como lo vemos en el capítulo 1, versículo 2. Gratitud por la salvación de ellos, eso lo hemos leído hoy y he predicado de esto. Pablo está impactado porque ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Es decir, el poder del Evangelio los desarraigó de una vida pagana y los colocó en una vida en Cristo, dejaron los ídolos, comenzaron a seguir a Jesucristo, y Pablo dice, eso tiene solo una explicación, que ustedes son elegidos de Dios, capítulo 1, versículo 4. Y también en segundo lugar, Pablo alaba al Señor por cómo ellos siguieron el ejemplo de los predicadores, de los misioneros, imitándolos. Es decir, ellos tomaban nota de todo lo que, no solo de todo lo que enseñaba Pablo y sus colaboradores, sino cómo Pablo y sus colaboradores vivían el Evangelio. Y a eso se remite en el capítulo 2, Pablo. Ustedes recuerdan bien cómo nos conducimos entre vosotros, nuestra manera justa, irreprensible. ¿Recuerdan? Nuestra manera santa. Entonces Pablo alaba a Dios por el ejemplo de ellos, pero ese ejemplo es producto de haber imitado a sus mentores, podríamos decir. Y en esta oración vemos casi la misma estructura. No voy a pedirles que observen esos detalles porque es muy técnico, pero es la misma estructura. Un profundo agradecimiento a Dios, en primer lugar, por la recepción del Evangelio. Cómo ellos recibieron el Evangelio, capítulo 1, y ahora nuevamente. Y cómo ellos respondieron a la oposición, es casi lo mismo. En esta porción veremos que ellos imitaron no a los apóstoles, sino de alguna forma a las iglesias originales, podríamos decir, las primeras iglesias allí en Judea. Y lo que llama la atención es que no hay mandamientos directos. No hay mandamientos directos en esta porción, desde el 13 al 16, que es un párrafo completo. Entonces, pensé y dije, ¿cómo predicar un pasaje donde no hay imperativos, no hay promesas, simplemente una oración? Pero luego me di cuenta que es una porción preciosa.
Si fue preciosa para los lectores originales, tiene que ser preciosa para nosotros, porque es la palabra de Dios. Recuerden que Pablo fue testigo en gran parte de todo lo que pasó en las iglesias de Judea, de primera mano. Todo lo que él está contando aquí, que pasó también en Tesalonicenses, él fue testigo, pero del otro lado, del lado de los perseguidores. Bien. Y añade finalmente algo que ellos necesitaban oír, que eso lo vamos a dejar para el final. Pero podría responder, eso que se añade, podría responder a esta pregunta. ¿Y Dios qué está haciendo en medio de esta situación? ¿Qué está haciendo Dios en medio de esta situación? Así que les doy de antemano el bosquejo que guiará el sermón. En primer lugar, alabanza a Dios por cómo recibieron el mensaje. Y en segundo lugar, alabanza a Dios cómo respondieron a los enemigos o a la oposición. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, alabanza a Dios por cómo ellos recibieron el mensaje. Versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Cada vez que el Evangelio penetra un barrio, una ciudad, una cultura, ocurre lo que el Señor enseñó de la parábola del sembrador. Hay diferentes respuestas, ¿no? Me imagino que algunos, ante el ministerio de Pablo, dijeron, bueno, es una nueva religión que predica este hombre, pero no me interesa a esta altura de mi vida cambiar de religiones. Imagino, eso sucede muy seguido. Otros habrán dicho, bueno, muy interesante lo que plantea este hombre, pero es para considerar, pero siguieron con sus vidas, como si nada. Otros oyeron de buena gana, pero respondieron, bueno, cada uno puede pensar a su manera. Eso es muy de todas las épocas, eso es del ser humano. Y otros probablemente se enojaron y luego se añadieron seguramente a la turba que los quería matar, literalmente, ¿no? Nosotros usamos esa frase de forma figurativa, te voy a matar, no, aquí los querían matar de verdad. Pero otros, ese pero es donde entra la gracia de Dios, es el pero que vemos en la Biblia, el pero en Efesios y en otras partes, pero otros oyeron con atención y recibieron la predicación y la recibieron, como dice Pablo aquí, como un mensaje directo de Dios. Como si Dios les hablara directamente en persona a ellos. Eso es una experiencia que se repite cuando las personas escuchan la palabra de Dios. Hay personas que dicen, el pastor me habló a mí. A veces vienen algunas personas y me dicen, me habló a mí. No, en realidad no fue así. Intento no pensar en nadie cuando estoy predicando el texto. No es usar el texto para ver a quién le puedo enviar no es ese el asunto. Algunos quizás lo hacen, pero no es mi filosofía de la predicación. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué esa persona dice, me predicaste a mí? ¿Estabas hablando de mí? No, en realidad lo que pasó es que la palabra de Dios fue aplicada a su corazón. Pero eso es algo que está fuera del control del predicador. Y así pasó con estas personas. Ellos recibieron la palabra de Dios y más allá de Pablo y los rostros humanos y las voces humanas, ellos recibieron el mensaje, se quebrantaron, se arrepintieron de sus pecados, entregaron sus vidas a Dios porque entendieron que esta predicación era la palabra de Dios. Eso es lo que dice el versículo 13. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis
no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Es decir, en esta situación ocurrió algo que fue de Dios, porque era muy normal ver en esas ciudades greco-romanas, más griegas que romanas, que personas en ciertos lugares exponían sus doctrinas y sus filosofías y sus pensamientos. Y era muy normal que un grupo de personas se detengan a oír. Había lugares exclusivamente destinados para ellos. Pero Pablo, cuando interactuó con ellos y predicó, fue algo totalmente diferente. Porque no se trató de la retórica, no se trató de la elocuencia, no fue la capacidad de Pablo para convencerlos, reclutarlos. Ya en capítulo 2 dijimos, no los reclutó para sacar provecho de ellos. Esto tiene una sola explicación. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Muy similar a lo que leemos con la vida de Lidia. En Hechos 16:14 dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Esta experiencia que alguien está predicando, pero Dios está trabajando en esa persona, abriendo su corazón, la idea es su ser interior, su corazón, para que reciba, para que su vida sea como un lugar de bienvenida a la palabra de Dios. Esa es obra de Dios. Y es la oración que nosotros hacemos por las personas que amamos, que no conocen a Cristo. Es la oración de un padre, de una madre. Señor, te ruego por mis hijos para que tú abras su corazón, para que entiendan, para que se conviertan de las luces a las tinieblas. Esa oración, cuando vemos que Dios responde, quedamos impactados. Pero no por incredulidad, porque estábamos orando para que eso ocurra, pero cuando ocurre, no deja de sorprendernos. Yo creo que Pablo estaba acostumbrado a ver conversiones, pero acostumbrarse a ver conversiones no significa que debamos perder esa emoción de ver este despliegue del poder de Dios. Nunca debemos perder la capacidad de emocionarnos, de ver el amor de Dios transformando a las personas. Así que Pablo está emocionado, es un hombre, y creo que detrás de esta oración hay sentimientos donde él recuerda, dice, ¿cómo ustedes recibieron la palabra de Dios? ¡Wow! Y con ese grupo de nuevos creyentes, Pablo comienza un estudio bíblico. Nada que hoy no se hace, hermanos. Estábamos viendo en la clase de misiones con los hermanos que están haciendo la residencia, justamente eso, que no importa la cultura, no importa la época, lo que Dios nos mandó a hacer es exactamente lo mismo, es lo que leemos en la Gran Comisión. Así que Pablo predica, estas personas responden, comienza a reunirse con ellos, ¿para qué? Para enseñarles la palabra de Dios. Y luego, ¿qué? Se bautizaron, se identificaron como una iglesia en Cristo, y a pesar de toda la oposición que seguía, el vapor del odio y de la oposición estaba allí intacto, pero ellos estaban con Pablo aprendiendo la palabra de Dios. Se sentía un ambiente amenazante, ellos seguían reuniéndose con Pablo, escuchando las enseñanzas de Pablo. No sé por cuántas semanas se iban bautizando, seguramente en privado, delante de Dios, y simultáneamente viviendo las consecuencias de esta nueva fe. El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios, pero también lo es el nacimiento de una iglesia. El nacimiento de una iglesia es una obra soberana de Dios. Es por eso que ningún plantador debe acreditarse esto.
En esta mañana IBM Campana celebró 19 años de vida y la iglesia quiso honrar a los plantadores, a la familia Leandi, pero yo tengo que cuidar mi corazón porque yo sé muy bien, y lo mencioné y dije, a pesar de nosotros, hay una iglesia aquí, porque es una obra de Dios. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, pero también el nacimiento de una iglesia nueva es una obra de Dios. Y hermanos, aprovecho para hacer un aviso que lo van a volver a escuchar seguramente, pero este verano vamos a estar viendo en la reunión de oración, porque vamos a hacer un alto en los GOT, y vamos a ver en la reunión de oración iglesia centrada en la palabra. No debo decir mucho más, el título lo dice todo. Iglesia centrada en la palabra. Algunas personas piensan que esto es una nueva moda. En su momento fue iglesia con propósito. Y hoy es iglesia centrada en la palabra. No es una moda. No es ni una moda, ni es un método, no es una forma más de hacer iglesia de entre muchas. Es la única forma de ser iglesia. No hay otra forma. No es una declaración orgullosa, hermanos, como diciendo, nosotros somos diferentes. No es para diferenciarnos orgullosamente de otras iglesias. El Señor nos libre. Es justamente para no diferenciarnos de la iglesia y de la única iglesia que leemos en el Nuevo Testamento. No tiene que ver con orgullo, tiene que ver con fidelidad, de seguir las directivas de la palabra de Dios. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Traducido es iglesia centrada, fundamentada en la palabra. Y así es como Pablo hacía iglesia, por decirlo de alguna forma. Así es como comenzaban las iglesias paulinas, por decirlo de alguna forma. Todo comenzaba por la palabra. Y es como esta iglesia nació y creció, colocó Pablo este fundamento, y lo que dice Pablo, o lo que dijo Pablo cuando comenzó a enseñar la palabra de Dios, dice aquí, no es palabra de hombres, es decir, no es la filosofía de Pablo. Si bien Dios le reveló a Pablo el gran contenido de la iglesia del Nuevo Testamento, pero no son ideas de Pablo. Pablo mismo dice que por revelación le fue dado. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ciertas literaturas que abordan las escrituras de una forma muy liberal, donde habla, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Pablo acá. No sé si han leído ese tipo de literatura. En la mayoría de los casos, están escritas por incrédulos. ¿Por qué? Porque justamente no creen lo que los tesalonicenses creyeron. Que lo que Pablo estaba predicando, hablando, es la palabra de Dios, no de Pablo, no de hombres. Entonces hay que tener cuidado, porque abrir esa ventanita te lleva a cualquier lado. Y esa ventanita es la que abren ciertas iglesias para justificar prácticas totalmente antibíblicas. Una mujer puede estar pastoreando una iglesia, justamente justificándose, diciendo, no, pero Pablo era machista, o asuntos de ese tipo. Me encanta la postura de esta iglesia. ¿Saben? Cuando alguien quiere descalificar la Biblia diciendo, la Biblia la escribieron los hombres, ¿qué decimos a eso nosotros? No sé si me estoy adelantando a la clase de apologética, pero nosotros decimos, sí, la escribieron los hombres. ¿Ustedes piensan que hay alguna carta que la escribió el arcángel Miguel? ¿O Jesús? Jesús no escribió ninguna carta. La escribieron los hombres, pero es la palabra de Dios. Los profetas de Dios eran hombres, los apóstoles eran hombres. Dios usó hombres para escribir su palabra. Es su palabra.
la Biblia no deja de ser divina porque fue escrita por hombres. Ese es otro argumento. Si la escribieron hombres, la deducción o el argumento es si fue escrita por hombres que son falibles, imperfectos, por lo tanto, la ecuación, ¿qué es? La Biblia es como son los hombres. Pero lleve esa lógica a Jesucristo. Jesucristo es hombre y como es hombre, ¿qué? La Biblia dice, es hombre sin pecado y es Dios. Por lo tanto, es humano y es Dios. La Biblia es humana y es divina. Sin errores. Infalible, inerrante. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y me encanta esta iglesia. Es la palabra de Dios. Estuve averiguando un tiempo atrás que hay una iglesia, hoy no es Tesalónica, se llama Salónica. Uno puede viajar y caminar por los lugares donde caminó Pablo y hay cierta evidencia histórica de que podría haber sido. Y hay una iglesia ahí, no sé si es bautista, pero hay una iglesia en Salónica. No creo que sea igual a esta, Dios quiera que lo sea, pero esta iglesia era una hermosa iglesia. Iglesia Bautista Misionera en Tesalónica. No. Entonces, la convicción de esta iglesia debería ser nuestra convicción. Algo para tomar en cuenta de lo que enseña Pablo aquí como una virtud. Lo que está diciendo Pablo, agradeciendo a Dios por esta iglesia, es una virtud de la iglesia y es cómo ellos recibieron la palabra de Dios. ¿Cómo la recibieron? Como lo que es, dice Pablo. Qué simple. Como lo que es, dice Pablo. Este libro es la palabra de Dios. No adoramos este libro, esa es otra acusación que se hace a las iglesias centradas en la palabra. Es una acusación muy tonta, en mi punto de vista. No adoramos este libro, sino que decimos que este libro es la palabra de Dios. Y entonces esta iglesia creyó lo mismo. Y en la adoración aquí, y esto es algo que los creyentes debemos mentalizarnos, e inclusive yo diría prepararnos, es un ejercicio espiritual. Cuando venimos a la iglesia, que cuando venimos a la iglesia, por lo menos nuestra iglesia, seguimos un modelo de adoración, creemos que es la forma de no hacemos nada que no esté regulado por la Biblia. ¿Se entiende? Hay otras iglesias que van por otro camino y dicen, bueno, todo lo que la Biblia no manda, no está prohibido, en la Biblia está permitido. Eso suena hasta como lógico, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que no podemos hacer teatro en la iglesia? No lo dice en ningún lado, pero ¿dónde dice que debemos hacer teatro? Entonces, cuando uno estudia qué se hace en un culto de adoración y lo enseñamos en el curso de nuevos miembros, llegamos a la conclusión, la iglesia hace esto y esto. Y eso es lo que hacemos aquí. No intentamos ser creativos, novedosos, hacemos exactamente y únicamente lo que enseña el Nuevo Testamento que hace el pueblo de Dios cuando se reúne. Alguna persona puede ser que no encuentre o que esté buscando algo nuevo y diga todos los domingos lo mismo. Probablemente esté muerto en sus delitos y pecados, porque parece ser que los cristianos hacemos siempre lo mismo, porque nos encanta hacer siempre lo mismo, y es lo que vamos a hacer de forma perfecta y glorificada por la eternidad. Claro, no debemos pensar que vamos a estar sentados toda la eternidad haciendo lo mismo. No. Es un cuadro grotesco del cielo. El cielo no será así. Pero en el momento de leer la Biblia, hermanos, la lectura bíblica es la palabra de Dios. Los católicos le agregan esa reverencia. Yo no sé cuántos participaron en la liturgia católica, pero cuando hay una lectura directamente de la Biblia, ¿qué se dice? Esta es palabra de Dios.
Te adoramos, Señor, dice, ¿no? No está mal, porque es la actitud. Lo que está mal es ¿cómo sería? La religiosidad que esconde estos mecanismos de repetición, pero en esencia es así. Leemos la Biblia y decimos, esta es la palabra de Dios. Te adoramos, Señor. No está mal, ¿eh? No se preocupe, no lo vamos a hacer, pero no está mal. En el momento de la predicación, hermanos, en el momento de la predicación, más allá de la figura humana, si lo que se está explicando es la palabra de Dios, si lo que se está explicando, exponiendo, argumentando, ilustrando, convenciendo, aplicando, todo eso pertenece de nuestra perspectiva a la predicación es positiva, pero estamos predicando la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo de Dios? Es la palabra de Dios. Yo he estado en congregaciones, me han invitado a congregaciones donde yo estoy predicando y veo gente caminando, gente hablando. Yo, sinceramente, si dentro de esas personas que están moviéndose son los líderes, si son los líderes de la iglesia, no hay esperanza para esa iglesia. No hay esperanza para esa iglesia. ¿Se acuerdan la historia de Marta y María? ¿Qué estaba haciendo Marta? Lo que no tenía que hacer en ese momento. No estaba haciendo nada pecaminoso ni nada, no. Pero tenía que estar con su hermanita María, escuchando la palabra de Dios. ¿Hay algo más importante, hermanos, que escuchar la palabra de Dios en este momento? ¿Se entiende? Porque está predicando usted, pastor. No, es la palabra de Dios. La predique quien sea. Los creyentes tienen que estar sentados escuchando la palabra de Dios. Esa es la actitud. Son momentos donde Dios trata con el pueblo de Dios. Yo creo que una y otra vez mencioné la famosa expresión de Lutero que decía que el púlpito es el trono de la palabra de Dios. No era el trono de Lutero, es el trono de la palabra de Dios. Vidas han sido transformadas cuando la iglesia se reúne en torno a la predicación de la palabra de Dios. Yo no sé cuántas personas, y muchas personas ni son conscientes de cómo sus vidas fueron transformadas por la palabra de Dios o convertidas. El cielo lo revelará, pero San Agustín decía, cuando la Biblia habla, Dios habla. Así que Pablo está expresando su gratitud a Dios por la alta estima que ellos tuvieron desde el principio por la palabra de Dios y que mantenían. Eso se ve en los verbos. Es muy técnico, pero lo que Pablo está agradeciendo por cómo recibieron la palabra de Dios y cómo mantienen esa misma actitud. Hay una antigua confesión del siglo XVI, quiero leerles un pedacito. Dice, la Santa Iglesia Cristiana, cuya única cabeza es Cristo, nació de la palabra de Dios. Ella permanecerá en su palabra y no escuchará la voz de un extraño. Y no escuchará la voz de un extraño. Una iglesia que tiene en alta estima la palabra de Dios sabrá discernir cuando no es la palabra de Dios. Al revés también. Cuando una iglesia no tiene en alta estima la palabra de Dios y está acostumbrada a otra cosa, cuando escucha la verdadera palabra de Dios, puede generar rechazo o desacuerdo o inclusive repulsión. Hay iglesias que te invitan a predicar y si predicas la palabra de Dios te invitan una sola vez.
Yo recuerdo un pastor en Campana me dijo, yo prediqué en la iglesia, en la Basílica de Luján. Wow, una sola vez pensé, no, varias veces. No fuiste fiel, hermano. Hermano, ni sé si es hermano. Porque si predicás la palabra de Dios, probablemente en un lugar donde no tienen a la palabra de Dios como autoridad y suficiencia suficiente, olvídate. Predicarás una sola vez. Y si terminás tu sermón. Pero esta iglesia disfrutaba de la palabra de Dios. Y esta confesión termina diciendo, y no escuchará la voz de un extraño. Versículo 13. Lo que realmente es. Y luego agrega esta expresión, hace su obra en vosotros los que creéis. La idea es que está personificando a la palabra de Dios, como si la palabra de Dios está trabajando, comenzó cuando inició la iglesia y sigue trabajando como si la palabra de Dios fuese una persona. Hace su obra en vosotros los que creéis. Es decir, los apóstoles, los misioneros se fueron, pero dejaron la palabra de Dios. Dejaron la palabra de Dios. Esto habla del poder que tiene la palabra de Dios. Ella fue protagonista, arquitecta de todo lo que pasó en sus vidas y seguía pasando. Realmente fue la causa, la palabra de Dios fue la causa por la cual ellos creyeron. Pero también agrega, es la causa, la palabra de Dios no solo es el protagonista o la protagonista de la conversión y la transformación de ellos, sino que, vamos a decirlo así, por culpa de la palabra de Dios, aunque no es el término, por causa de la palabra de Dios, ellos están ahora teniendo un montón de dificultades y problemas. No solo transformó sus vidas, sino por asociarse con la palabra de Dios, ahora tienen un montón de enemigos que antes no tenían. Qué interesante. Es la palabra de Dios que les está sosteniendo firmes ahora mismo, a pesar de que están solos, no están solos, están firmes, plantados, arraigados, nutridos, sostenidos, santificados, fortalecidos con la palabra de Dios. Leía en esta semana una declaración, él le llama confesión, de un pastor y escritor, conferencista que creo que muchos hemos consumido sus libros, Paul Tripp, y él dice lo siguiente, dice, he escrito más de 20 libros acerca de diversos temas. Ninguno habría sido escrito sin el regalo que es la palabra de Dios para mí. Si no fuera por las Escrituras, yo no tendría sabiduría alguna que valiera la pena comunicar. Y si fuera tan osado como para intentar escribir algo, no tendría la confianza en la veracidad ni en la utilidad de sí, si no fuera por la palabra de Dios. Mi Biblia es mi amiga y mi compañera para toda la vida. Mi Biblia es mi maestra más sabia y fiel, mi consejera y mi guía. Mi Biblia me confronta cuando estoy equivocado y me consuela en mis luchas. La palabra de Dios me convirtió en un estudiante dispuesto y nunca dejaré de estudiar hasta que llegue a mi hogar eterno. Considero la Biblia mi más preciada posesión. Amén, ¿no? Alta estima por la palabra de Dios. Y eso es lo que todo pastor fiel, todo padre fiel, toda madre fiel, todo discipulador fiel, todo amigo fiel quiere para su prójimo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que cuando alguien abraza la palabra de Dios, está en las mejores manos. Dios, por medio de su palabra, se va a encargar de hacer la obra. Pero si la palabra de Dios trae enemigos, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si mi hijo en la escuela comienza a hablar de Jesús? Bueno, ahí tenemos todo un tema ético que creo que vale la pena abordar. Yo creo que hay una edad donde los niños no
formalizan o no formulan ni articulan las doctrinas cristianas. Hay una edad donde los niños solo valoran lo que sus padres valoran, y no estoy hablando de que ese niño no pueda ser cristiano. Yo creo que los niños pueden convertirse, pero no tienen la madurez intelectual ni emocional para defender la fe, ni puede ser que un niño en la escuela diga algo desde su corazón, y no estoy hablando de eso, sino que es peligroso cuando padres envían a niños muy pequeños a ser misioneros a la escuela, porque se van a generar una serie de asuntos que sus hijitos no van a tener la madurez para sostener ni para defender. Entonces creo que no sería muy sabio eso. Pero ¿qué pasa con los niños espirituales? ¿Y qué pasa con las preocupaciones de los padres cuando ya no son niños pequeños, sino que comienzan a compartir su fe en la escuela y comienzan a tener problemas? Bueno, la explicación está aquí. El mismo Dios que sostuvo a los tesalonicenses en medio de la oposición es el mismo Dios que va a sostener a tus hijos cuando comiencen a despreciarlos por causa de la fe. Cuando comiencen a hacerle bullying porque no tiene relaciones sexuales, o porque es diferente, o porque es virgen y está firme en eso como una virtud y todo el mundo se burla. ¿Qué va a pasar con mi hija, con mi hijo? Está en las manos de Dios, en las mejores manos de Dios. Debemos confiar en eso. Y si sufren, pastor, sufren por causa de Cristo, gloria a Dios. Tus hijos son maravillosos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sufrir por Cristo es un privilegio. Es un privilegio para pocos, no para todos. Por lo tanto, ese es el sentir de esta oración. Pablo está alabando a Dios porque estos nuevos creyentes tenían una actitud hacia la palabra de Dios que era, ¿cómo no iba a estar agradecido Pablo? En segundo lugar, alaba a Dios por cómo ellos respondieron a la oposición. Y ya hice la introducción. Versículo 14 en adelante. Dice, hermanos, ustedes vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Cuáles? Las famosas iglesias de Judea que sufrieron y fueron perseguidas y algunos martirizados y salieron expulsados y siguieron fielmente predicando la Biblia y abrieron iglesias, dicho sea de paso. Desde la iglesia desde donde salió a la obra misionera, Pablo, era una iglesia producto, miren cómo es la red de Dios, soberana red de Dios, de los sucesos que ocurren y tragedias humanamente vistas, porque por esta persecución que se genera en las iglesias de Judea fue que finalmente hermanos anónimos predican y como resultado comienza la iglesia de Antioquía. Muy bien. Desde esa iglesia salen Pablo a plantar iglesias. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Pablo está diciendo, wow, ustedes ante la oposición están siendo o están respondiendo como las iglesias de Judea. ¿Saben qué honor es eso? Esta afiliación histórica, unir esta congregación nueva con estas iglesias monumentales, ejemplares, icónicas del cristianismo, porque allí nace el cristianismo. Dice, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Si estos hermanos, y yo creo que sí, eran humildes, yo diría, no, Pablo, me parece que es mucho, ¿no?
Así son los humildes. No, Pablo, no creo que seamos, no sé si para tanto, pero lo está diciendo Dios. Dios está diciendo, ¿cómo ustedes respondieron a mi palabra? Y cómo ustedes respondieron firmes, cómo se posicionaron firmes frente a los sufrimientos causados por los enemigos míos, dice Dios. Ustedes actuaron como mis primeras iglesias en Judea. Cuando estamos hablando de sufrimientos, cuando estamos sufriendo, todos reaccionamos de formas diferentes, ¿no? Todos. Pero finalmente, todos respondemos de alguna manera y la meta es responder como Dios quiere. El creyente se pregunta si está sufriendo por algo. ¿Será que yo estoy sufriendo porque yo ocasioné el sufrimiento? Porque algunos cristianos se meten en problemas por sus propios pecados y luego dice, Dios me está probando, estoy pasando pruebas. No es lo mismo. No es lo mismo. Estas personas estaban sufriendo algo que estaba fuera de su control, pero no fuera del control de Dios. Es decir, Pablo está dando respuesta si es que ellos estaban haciendo estas preguntas. Está dando respuestas de la misma manera que lo hizo en capítulo 1. Ellos imitaron a los misioneros, eso lo vemos en el versículo 6 de capítulo 1, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Ahora, en capítulo 2, 14, observen el paralelo. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Está uniendo a estas personas, yo creo que es para darles ánimo. Están siendo iguales que estas iglesias pioneras. Por aceptar la palabra de Dios, les pasa lo que les pasa. ¿Y esto qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene decirles, ustedes están sufriendo por causa de la palabra de Dios? Porque justamente, si la palabra de Dios sería algo irrelevante, nada pasaría. Pero el poder y la relevancia del Evangelio se observa en dos formas. Por la clase de seguidores que produce. ¿Y qué clase de seguidores produce el Evangelio? Dispuestos a sufrir inexplicablemente. Primera evidencia del poder y la relevancia de la palabra de Dios. Por la clase de seguidores que produce, personas dispuestas a sufrir inexplicablemente. Pero la segunda evidencia es por la clase de oposición que genera. Personas dispuestas a matar inexplicablemente. ¿Tanto odio puede generar esta fe? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué tanto odio contra los cristianos? ¿Alguna vez se preguntó eso? El Evangelio no es una religión más para Dios, es la única. Saben, la palabra religión hoy en día es una palabra con una connotación negativa, ¿no? Es más, yo la he usado de esa forma. Pero no es una mala palabra y creo que deberíamos redimirla. Y deberíamos redimirla porque si somos una iglesia bíblica y reformada y queremos nutrirnos de la sabiduría de los antiguos, usted se va a encontrar con literatura antigua de grandes teólogos que deberíamos aprovechar su sabiduría. Y ellos usan la palabra religión como sinónimo de piedad, cristianismo, fe cristiana. Entonces, si usted tiene un prejuicio con la palabra religión y lee a estos hermanos antiguos, usted va a tener un conflicto. Yo creo que debemos usarla bien.
Entonces, hay dos clases de religión, la verdadera y la falsa. Podríamos decir el Evangelio y todas las demás. Así es como se divide el mapa religioso del mundo. El Evangelio y todas las demás. La salvación por gracia por medio de Jesucristo. Verdadera. Si fuera un examen. Salvación por gracia, es decir, no tengo que hacer absolutamente nada. Por la fe, tengo que poner fe en Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, por mis pecados. Yo pongo mi fe en un Cristo resucitado y entronado, y ese Cristo me salva. Verdadera. Ya está, terminó el examen. Porque es la única. No hay más verdadera. Todas las demás, falsa, 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 falsa. Porque todas las demás es por obras, por méritos, por lo que sea, pero podríamos reducirlo por obras. Sin excepción, musulmanes, obras. Testigos, castigos, yo diría. Testigos de Jehová, obras. Adventismo, obras. Raíces hebreas, falsa, obras. Catolicismo romano, obras. Son mala gente, humanamente hablando, no pueden ser quizás más morales que nosotros, pero están perdidos. Están siguiendo una religión falsa. Pero esa abuelita que viene y toca el timbre con la revistita de la atalaya, ¿cómo? Pobrecita. Pertenece a una religión falsa. Falsa. Sectas judías. Pero ¿viste la reverencia que tienen? Falsas. Falsas. El poder y la relevancia del Evangelio se observa de dos formas. La clase de seguidores que produce personas dispuestas a sufrir por su fe, pero también la clase de oposición que genera la iglesia, que es gente dispuesta a matar a los cristianos. Estamos todos locos, diríamos, ¿no? Pero esto es historia. La mayor persecución sostenida en el tiempo es contra los cristianos. Alguien puede argumentar, sí, pero a los mormones los persiguieron, pero por otros asuntos, porque tenían muchas mujeres, se casaban varias veces. El tránfuga más grande fue José Smith, no sé cuántas mujeres tenía y menores de edad. Entonces ellos Mahoma ni hablamos. Entonces la mayor persecución fue contra la iglesia de Cristo. La realidad es que los tiempos de paz, y esto lo vamos a volver a decir en esta epístola, cuando entremos en asuntos escatológicos, los tiempos de paz son la excepción, no la regla. Es decir, esto que estamos viviendo es un verano. Históricamente, lo normal es la persecución de los cristianos, que es lo que existe hoy, en este momento, en muchos lugares del mundo. Hay ministerios dedicados a dar a conocer, porque si matan, no quiero ser despectivo, pero matan a un animalito que tiene su valor, es creación de Dios. Primera plana en todos los diarios. Matan 100, 200, 1000 cristianos. Nadie dice absolutamente nada. Porque para este mundo la muerte de los cristianos no vale nada a los cristianos. ¿Se dan cuenta que no ha cambiado nada? La actitud hacia Cristo y hacia los seguidores de Cristo es exactamente lo mismo. Ustedes ven gente muy preocupada porque los cristianos mueren en Medio Oriente y en la India y en otros lugares. Hay organizaciones, pero tienen una voz muy, casi ni se escucha. Primera Tesalonicenses 2:14 menciona el inicio de la iglesia, las iglesias en Judea. Y si ustedes observan que la persecución es, dice allí,
por causa o en manos de los judíos. Se ha acusado a Pablo que su fanatismo cristiano lo llevó a ser antisemita y nada más lejos de la verdad. Él dice en Romanos que él ama a su pueblo. Pero Pablo está hablando aquí de la verdad, se remite a los hechos. ¿Quiénes fueron los perseguidores más hostiles de la iglesia? Los judíos. Pero vamos a hacer una lectura más justa. Podríamos decir la persecución siempre fue por la falsa religión, sin excepción, hermanos. La falsa religión persigue a la verdadera religión, es decir, la única. Desde el principio, ¿por qué mató Caín a Abel? Religión. Y allí comienza la historia. Siempre es por religión. Siempre. Pablo dice, versículo 15, mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. ¿Por qué mataron al Señor Jesús? Y alguno va a decir, sí, porque era un político. Nada, cero política. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Eso es una lectura extraña de la Biblia y de la vida de Jesús. Jesús generó odio en la falsa religión. Y a los profetas, ¿por qué mataron a los profetas, hermanos? Porque predicaron la verdad. ¿Quiénes los mataron? La falsa religión. Siempre, siempre, siempre la falsa religión va hasta la muerte contra la verdad. ¿Tiene un nombre este enemigo? Sí. El dragón, Satanás, diablo, anticristo, mundo, bestia, serpiente, todos esos nombres y hay más. Cuando nos reconciliamos con Dios, todos los enemigos, una horda de enemigos de Dios pasan a ser nuestros enemigos. ¿Y tendrá Dios suficiente poder para guardarnos? ¿Qué opinan ustedes? Porque estamos en campo enemigo. Cada día de nuestras vidas, en este mundo, estamos en campo enemigo. ¿Tiene poder Dios para guardar a su pueblo? Alguien leyendo esta epístola diría que no, porque si no, no estarían sufriendo. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios está, quiero que piensen en esto, y ya voy terminando. El poder de Dios está en sostener a su pueblo en un mundo que lo odia a Dios, un mundo anti Dios, de tal forma que mientras su pueblo sufre, le glorifica. Porque esta gente está sufriendo y está de alguna forma contenida, no desesperada. Porque esta gente es diferente a otros que sufren. Porque la causa de su sufrimiento es un honor y es por amor. Y alguien puede pensar, sí, pastor, pero yo no sé si aguantaría esto. Esta es mi confianza. Yo les voy a compartir mi convicción. Yo creo que, por ejemplo, Juan Hus, no sé si es Juan en realidad, ahora estoy... Hus, de donde vienen los husitas. Ese hombre estuvo en la cárcel y me dio tranquilidad saber que es como yo, porque él decía, lo iban a quemar en una hoguera. Y él tenía miedo de no serle fiel al Señor. Entonces él estaba en la noche con una velita y dijo, bueno, voy a ir entrenando. Entonces ponía el dedo en la vela. No, yo no voy a poder. No voy a poder. Es su preocupación. Pero la historia dice que cuando lo encendieron, bohemia, ¿no? Historia de la iglesia, y tengo que dar un examen ahora. Lo prenden fuego. ¿Qué hace Juan Hus? Todo ese miedo que estaba ahí en su prisión, se fue. Comienza a orar y a cantar.
y muere como un héroe. ¿Qué pasó? No aplaudimos al mártir. Yo creo que recibió una gracia especial de Dios, una dosis de gracia y poder y gozo para ser fiel y soportar. Yo creo que eso está preparado para ser dosificado, para ser administrado por Dios, para cualquiera de nosotros. Es mi convicción. Por eso creo que si tuviésemos que sufrir, deberíamos estar convencidos. Dios, si tú envías una persecución y tengo que sufrir, morir, si me arrancan una uña, Señor, yo no sé si voy a poder estar firme. Me golpeo el dedo gordito y yo digo que sí. Si estás en Cristo y querés ser fiel a Cristo, y si yo estoy en Cristo y soy fiel a Cristo, no le voy a negar. Esa es la promesa, ¿no? Que el Señor nos ayude y que no venga persecución. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Primera de Timoteo 2 dice que debemos orar para vivir en paz. Pero es una excepción, no es la regla histórica. Dice Juan 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, versículo 19, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Me imagino que se acordaban los apóstoles cuando comenzaron a sufrir. Juan, ¿te acordás que el Señor nos dijo esto? Sí. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿No es un gran consuelo esta oración, hermanos? Es un recurso, es revelación más que información. Si estoy sufriendo por causa de Cristo, es porque estoy en Cristo y soy parte de esta nueva humanidad redimida por Cristo. ¿Por qué otra razón Satanás buscaría mi cabeza? Yo no le hice nada. Nunca le hice nada yo a Satanás. No tengo nada personal. Pero cuando nos unimos a Cristo, entraste en una relación bélica y estás en el medio. Estamos en el medio. Por lo tanto, si Satanás me odia, es porque odia a Dios, que es mi Padre. Odia a Cristo, que es mi Salvador. Pero mi gozo y seguridad es que Dios me ama. Ese es todo mi consuelo. Dios me ama. Dios me ama. Y quiero concluir con algo que Pablo añadió aquí, que es muy llamativo. Dios podría haber terminado antes, pero agrega algo en su oración que parecería no ser necesario, pero por algo está, ¿no? ¿Y por qué creen? Dice el versículo 16. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Ni me voy a meter, hay asuntos ahí que ni me voy a meter. Son complejos y son técnicos. Pero no es que no lo voy a explicar, pero voy a ir directamente a lo que entiendo. Pero sospecho que ellos necesitaban oír esto. Que la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. ¿Qué? ¿Qué necesitaban oír? Que Dios no dejará sin castigo a esta gente malvada que los estaban lastimando. Porque la realidad, y creo que lo veíamos hoy en la clase de apologética, el problema del mal, ¿no? Todo un problema, un asunto, ¿por qué sufrimos? Bueno, por eso no me voy a meter en todo lo complejo que es, porque un Dios bueno deja que su pueblo sufra, que se encargue el profesor, no sé si va a volver al tema, porque es muy complejo, pero lo que ellos aquí leyeron seguramente era de ánimo. Y probablemente ellos estaban orando por sus enemigos, pero aquí Pablo habla de
de los opositores al reino de Dios representados en estas personas. Pero no creo que esté hablando específicamente, sino yo creo que va más allá. Por eso hablé de qué nombre tiene este ente o este fenómeno que persigue al pueblo de Dios. Dragón, la bestia, y la serpiente, etcétera, etcétera. Bueno, aquí dice, la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Y no sabemos a qué se refiere, si Dios ya los estaba castigando, pero no había forma de saberlo. Si está anticipando, algunos se inclinan para el lado de que Pablo está anticipando, si bien usa un verbo ahí que es algo pasado, pero que es algo que podría estar en el futuro, es un verbo que usa también para la salvación. Dice, estamos sentados con Cristo, pero no estamos sentados con Cristo. Fuimos glorificados, Romanos 8, un verbo pasado, pero que no estamos glorificados, obviamente. Entonces, podría anticipar algo futuro, como la caída de Jerusalén en el año 70, o podría ser una combinación de una ira presente y final, pero finalmente, hermanos, para no complicarnos mucho, yo subrayaría ahí la ira. ¿La ira de quién? ¿Qué piensan? ¿La ira de quién? ¿Hay contexto? Sí hay contexto. Observen, capítulo 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De la ira de quién? Porque ni siquiera lo menciona. De la ira de Dios. Es decir, Jesús es el Salvador de Dios. Dios el Hijo te salva de Dios. Los cristianos serán salvos de la ira de Dios. El creyente, qué preciosa verdad esta. El creyente ya no está bajo la ira de Dios. Jesús nos libra de la ira de Dios. Juan 3:36 dice en el presente que todos los seres humanos en pecado están bajo la ira de Dios en este momento. Solo hay excepciones que son los cristianos. Ya el cristiano fue sacado de esa multitud y ya no está bajo la ira de Dios, está bajo la gracia de Dios. Entonces, tiene un nombre esta ira, la suma de todas las iras tiene un nombre que es infierno. Es la consumación de la ira de Dios. Arthur Pink dice, la ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Como si Dios estaría hoy en su ira porque odia al pecado, todos lo sabemos. Es como un arco que está tensado o entensado, no sé cuál es la palabra correcta. ¿Se acuerdan el sermón de Jonathan Edwards? Basado en el versículo de Deuteronomio que se leyó hoy. Creo que es 32, ya les digo. Sí, 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará. Quien ha escuchado el sermón de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado. No puedes olvidarte nunca de esta frase, ¿no? A su tiempo sus pies resbalarán. Porque el día de la calamidad está cerca. Es decir, Dios no es pasivo, no es que todo el mundo está pecando y de fiesta y Dios es tan amoroso que no hace absolutamente nada y no hará absolutamente nada. Ese no es el Dios de la Biblia. Hay una ira venidera y que cuando esa ira venga, los cristianos estarán de fiesta, disfrutando con Él para siempre. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque esa misma ira que debería venir sobre nosotros fue puesta sobre Cristo en la cruz. Esa misma ira
como dice Arthur Pink, esa santidad de Dios en acción contra el pecado impactó sobre Cristo nuestro Salvador. Por eso no va a venir e impactará sobre nosotros. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El mismo concepto está en capítulo 4, versículo 10. No hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Así que cuando el creyente sufre y dice, estoy sufriendo, pero nunca sufriré lo que merezco. Porque lo que merezco sufrir, Jesús lo sufrió por mí. Esa es nuestra convicción cuando sufrimos. Nada de lo que sufra es lo que realmente merecería sufrir por mis pecados. El no cristiano debería preguntarse, ¿qué debo hacer para no sufrir lo que merezco? Esa es una pregunta humilde, ¿no? ¿Qué debo hacer para no sufrir lo que merezco? Porque tengo una convicción de pecado. La misma verdad, Jesús, quien te libra de la ira venidera. Así que, finalmente, creo que en esta oración el pueblo perseguido de los hermanos de Tesalónica recibieron consuelo. Quiero concluir con una historia que ya conté, pero algunos seguramente no la oyeron. Y es una historia de la vida de Matthew Henry, el puritano galés. Él fue asaltado por unos ladrones que le robaron la billetera. Entonces él escribió lo siguiente en su diario. Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque me quitaron mi billetera, no me quitaron la vida. Tercero, porque se llevaron todo lo que yo tenía y no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. Y nosotros debemos dar gracias porque solo por la gracia de Dios no estamos del lado equivocado. Podríamos estar del otro lado. Mi hijo está sufriendo porque le hacen bullying en la escuela porque es cristiano. ¿Qué preferirías? ¿Que él sea el que haga bullying? ¿Preferirías que tu hijo sea el que haga bullying? Demos gracias al Señor por estar en Cristo, porque Él nos libra de la ira venidera. Entonces, que el Señor nos ayude a seguir siendo una iglesia centrada en la palabra, pero también recuerden que una iglesia se constituye por hogares. Que el Señor nos ayude a tener hogares centrados en la palabra, matrimonios centrados en la palabra, hijos educados en la palabra, en la vida de cada uno de nosotros centrados en la palabra. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por poder llevarnos tu palabra en el corazón ahora, a casa. Ayúdanos a volver a meditar en ella, no solo para los GOT, Señor, no solo para tener algo que compartir con nuestros hermanos, sino para que tú nos prepares para sufrir bíblicamente, Señor. Que tú nos ayudes a dar gracias, porque jamás vamos a recibir lo que merecemos. Y a dar gracias por Jesús, que recibió todo lo que nosotros merecíamos. Y por esa muerte es que nosotros disfrutamos la vida eterna, Señor. Padre, bendice tu palabra, porque te lo pedimos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y voy a pedir a